En la recta final, el lunes se presentan, esto se va como premio, aunque realmente la jornada se va a cabo el próximo mes de mayo, pero esto para que vaya sonando sobre todo para los que estén interesados e interesadas en acercarse al mundo de la masonería. En alguna ocasión hemos hablado sobre el particular en este plató, incluso hemos conocido a venerables maestros. Por cierto, voy a conocer a uno, la última vez que hablé con él, estaba, bueno, iniciándose, por decirlo de alguna forma, y viene ya el hombre ya como venerable maestro de la logia Ágora 121. En fin, no sé el tratamiento que conlleva esto, pero lo voy a seguir llamando por su nombre. Se llama Luis Díaz Llera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, Juan. Amigo Luis, que hace tiempo que no te veo, macho. Hace mucho tiempo. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Y de estar aquí en casa, mejor todavía. Bueno, un tinerfeño que llegó a Almería a estudiar Historia, ya se ha graduado. Por cierto, déjame que hable de esto que estábamos hablando hace un momentito tú y yo. Porque digo, bueno, que estás licenciado ya en Historia. Dice, no, ya la palabra licenciatura, licenciado, eso ya pasa a la historia. Hoy en día es graduado en Historia. Para mí me van a perdonar, pero me sigue sonando mejor licenciado que graduado. Opinión personal. A mí también me suena mejor, ¿no? Bueno. Más que nada porque llevando una carrera como Historia, el hecho de que perder un año, antes eran 5, ahora son 4, ¿no? Sí. Me parece más una manera de enfocar el esfuerzo en el paso posterior del máster que en la propia educación universitaria clásica, por llamarlo de alguna manera. Hombre, lo importante es la formación académica, el reconocimiento, tal y cual, pero que no sé, que parece que la palabra licenciado es así como, no sé. Sí, tiene más empaque. Lo importante es que has terminado, que eso es lo importante. Eso es lo importante. Vendría el máster y después el doctorado. Efectivamente. El máster, bueno, el máster está muy de moda hoy en día. El máster está muy de moda, demasiado de moda. Bueno. Quinta jornada de masonería en Almería, Stuart Walters, a celebrar los días 2, 3 y mayo. Te pregunto por lo último, ¿es el nombre propio de una persona? Nosotros, desde la Logia Ágora 121, en colaboración con la Gran Logia Provincial de Andalucía y la Universidad, decidimos que las jornadas, aparte de servir como un canal de comunicación desde la masonería hacia el resto de la sociedad para explicar de primera mano quiénes somos en el proceso de apertura que venimos desarrollando desde hace unos años, considerábamos que era el momento para reconocer públicamente el papel que muchos hermanos han tenido en estos años. La primera vez que lo hicimos fue al médico almeriense José Litrán, que fue una figura importantísima de la masonería y de la sociedad civil de la capital y de toda la provincia, pero luego decidimos a aquellos hermanos que todavía están entre nosotros y que merecen un reconocimiento por el papel, digamos, de carácter preponderante por digamos, la entrega que han vivido la orden, y Stuart Walters es el paso, ¿no? A una masonería en la que los hermanos ingleses y los hermanos españoles son uno. Él es, digamos, uno de los muchos que se esforzaron por traer la orden a la provincia de Almería, por ponerla en boga, por ayudar a los hermanos españoles que salíamos de un periodo, como bien sabes, muy difícil, y que aún vivíamos el miedo y el rechazo, en ocasiones incluso autogenerado, ¿no? Sí. Por no querer hablar. La autocensura, que es la peor de la censura. Efectivamente, la autocensura. Y Stuart es una figura muy querida por todos los masones en España, pero concretamente en la Logia Ágora 121, a la cual me enorgullezco de pertenecer. Es una figura clave y siempre que tenemos una visita suya la disfrutamos muchísimo. Nos tiene un cariño inmenso. Alguien puede pensar, tú apuntabas algo en esta dirección, que en fin, siempre se ha vivido en secretismo, ¿no? Para que nadie se entere que uno era masón y tal y cual. En fin, en otra época de la historia eran, bueno, señalados, incluso a veces perseguidos. No sé si esto sigue siendo así, Luis. No. Si la cree esto ya se a cara descubierta. Pues sí, oye, soy masón. ¿Y qué pasa? Soy masón y además orgulloso de ello. Fue uno de nuestros lemas de la Gran Logia de España, Gran Oriente Español, fue orgullo de ser masones. Salimos de un periodo muy complicado en el que la masonería era el chivo expiatorio de todos los problemas del país, y luego vivimos un proceso, digamos, de renacimiento de la masonería, y muchos hermanos, yo en mis inicios incluso, teníamos como ese miedo a decir públicamente que lo éramos, ¿no? No es el caso, por ejemplo, del hermano que nos acompañó la última vez que estuve aquí, que lo vivía con una naturalidad inmensa, y saliendo del plató me dijo: Luis, deberías vivirlo así también. Claro. Un gran orgullo, ¿no? Transmitir, comunicar qué es la masonería, lo bonito, lo grande que vives en la orden, transmitirlo abiertamente diciendo que tú lo eres, no ya solo desde el ámbito académico, sino también desde el ámbito personal. No ha sido secretismo. Yo esta mañana hablaba con otro medio de comunicación y le decía: es discreción. Vale. Era discreción. Cuando la vida personal, la vida en sí misma, o la vida y el reconocimiento social de los tuyos se ponía en peligro por el simple hecho de ser masón, es normal que
que se decidiese no comunicarlo abiertamente. Está claro. Mantenerlo como algo en el ámbito muy privado. Me gustaría que nos recordaras a un servidor, sobre todo a la gente que está en casa, que te está escuchando, en fin, por situarlos un poco en el tiempo, ¿qué es ser masón? ¿Qué es la masonería? La masonería la podemos definir como una organización, una fraternidad, una hermandad incluso, iniciática, filosófica, filantrópica y progresiva, que se dedica al perfeccionamiento de sus miembros, perfeccionamiento interno de sus miembros, a través de símbolos y alegorías. ¿Qué conseguimos con el perfeccionamiento individual? Siendo nosotros mejores personas, también nuestro entorno mejorará por nuestra propia acción. Yo lo suelo resumir en una frase. La masonería hace de personas buenas personas mejores. Ese es nuestro objetivo. No hacemos distinción de raza, no hacemos distinción religiosa, ni de clase social. No somos una religión, no somos un sindicato, no somos un partido político, muchísimo menos una secta. No, tenemos muy prohibido el proselitismo. Y en nuestras logias lo que se trabaja es básicamente tolerancia, que hace mucha falta. Ya lo creo. La etiqueta de secta, tú bien sabes que ha perseguido a la masonería durante prácticamente toda su historia. Durante toda su historia. Esto viene de muy antiguo. Cuando, digamos, esos trabajos, que nosotros llamamos trabajo a nuestras reuniones, que el nombre técnico, por decirlo de alguna manera, se dice tenida, esos trabajos son nuestros. Pero lo mismo cualquier asamblea de cualquier organización. Esos trabajos son nuestros. Las conclusiones a las que los hermanos llegan son nuestras. No tenemos ningún problema, lo estamos viendo ahora mismo, en que nuestro gran maestro Óscar de Alfonso, nuestro gran maestro provincial Jais Crawford, el oficial de comunicaciones de la provincia, salgan en los medios de comunicación, expliquen. Tenemos jornadas de puertas abiertas, se puede ver nuestros arreos, se pueden ver nuestros mandiles, conocer a nuestros miembros, pero eso sí que nos gusta mantenerlo como algo privado. Hay libros, hay páginas de internet, hay vídeos en YouTube, se puede ver, pero pierde, digamos, un poco la magia. ¿Hay masones en la política, en la empresa, en la banca actualmente en este país? Sí, en la obra y en el campo, y en el mundo de las inversiones, en todas partes. Claro. Cuando un masón entra en logia, se conoce su oficio, pero no le da ningún rango. Podemos tener, como tenemos ministros, y podemos tener obreros de la construcción como los tenemos. Claro. Es decir, lo importante cuando entras es la calidad humana y a donde quieres llegar para ti mismo. No es un escalón, no sirve para hacer contactos, este no es el objetivo de la masonería. El objetivo de la masonería es la fraternidad, la tolerancia y convivir con una serie de ideales y de formas de ver la vida y principios que por desgracia a día de hoy no reinan como deberían reinar entre todas las personas. Bueno, ¿qué habéis preparado para 2-3 de mayo? Presentáis las jornadas este lunes, día 9, pero como digo, se celebran los 2-3 primeros días del mes de mayo. El lunes, que si no me equivoco es 9 de abril, sí, a las 11:30 en la sala Agustín Díaz Toledo del edificio C, haremos la presentación con el oficial de comunicaciones, el hermano Manuel Barea, y luego el día 2 de mayo, que se celebrarán en la UNED, a las 5:30 será la apertura de las mismas, con carácter ya oficial, con la presencia de nuestro homenajeado, el hermano Stuart Walters. Viene un conferenciante de un nivel extraordinario, el venerable maestro de la logia Maimónides de Córdoba, Rafael Mateo, que va a hablar sobre la masonería en el siglo XXI y lo que te comentaba, la necesidad de nuestros valores a día de hoy en el mundo del día a día, ¿no? Y el día 3, jueves, el día 3 de mayo, jueves, contamos con la presencia del anterior presidente y hoy todavía miembro de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, Jaume Durgell Rubio, que hablará sobre las relaciones de concepto y valores entre la masonería como organización y la Declaración Universal de Derechos Humanos, la defensa de la dignidad humana. Durante todo el proceso esperamos contar con la misma asistencia que han tenido en las ocasiones anteriores, que han sido un total de 4, no nos podemos quejar. Muy bien. Y la calidad de las intervenciones, incluso con la presencia de Jerónimo Saavedra, han sido de un nivel excelente, como bien conocéis. Este señor fue ministro. Efectivamente, 2 veces, y actual defensor del pueblo canario. Ahí vemos algunos símbolos, la escuadra del cartabón, esto es un anillo, lo vemos ahí, pero si es posible, no sé si el zoom llega hasta aquí, Eduardo, lo voy a dejar por aquí. Me decía, esto es opcional, yo lo llevo, es de Luis, lo llevo porque me gusta, ¿no? Pero es algo que, en fin, está presente, la simbología en el mundo masón. Dime una cosita, para convertirse en venerable maestro de una logia, ¿qué pasos hay que seguir? ¿Esto cómo se consigue esto? Sí, bueno, ser venerable de una logia es, digamos, dirigirla. En las tenidas. El venerable maestro es, lo podríamos decir, como un primus inter pares, un primero entre iguales y además de carácter temporal. Se tiene que pasar por unas elecciones y demás, que no es lo importante. Es decir, es un papel de representación
y así se debe ejercer. Realmente tampoco es algo que te convierta en nada, ni te dé superpoderes, ni nada por el estilo. Más bien lo vives, o por lo menos yo lo quiero vivir con muchísima humildad y con muchísimo cariño por parte de aquellos que han decidido ofrecerme y mantenerme en el cargo. Mantenemos el contacto, Luis. 2-3 de mayo, quinta jornada de masonería en Almería, Stuart Walters. Este lunes, día 9, se presenta en rueda de prensa. Me alegro de verte, que vaya bien. Y yo de verte a ti. Hasta la próxima. Te devuelvo tu anillo. Gracias. Juan Domínguez, vamos a Galería Arte 21, calle de las Tiendas. Oango, episodio piloto. El título de una exposición de la cual hablamos ayer, pero que queremos verla y mostrársela in situ en la galería. Cuéntanos, adelante. Así es, como bien decía Joaquín, nos hemos venido hasta la Galería de Arte 21 y el motivo que nos trae no es otro que la inauguración a partir de las 8:30 de la tarde de una exposición que me parece realmente antológica. Ahora lo veremos a través de las imágenes de nuestro compañero Yeste. El título de la exposición es Curioso Oango, episodio piloto. Don Francisco de la Torre, un señor que es almeriense, aunque vive en Valencia, que es doctor en Bellas Artes, es la persona a quien ya tenemos el gusto de saludar. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La cara me resulta familiar. La cara, sí. Creo que hablamos en otra ocasión. Sí, nos conocimos el año pasado, que presentamos precisamente la biografía del autor de este sala de fiestas, de Oango. Es decir, él fue el gran diseñador de Oango. Bueno, la primera pregunta que estoy en la obligación de hacerte es por qué el título Oango, episodio piloto. Pues, por un lado, episodio piloto porque aquí se presenta un poco el núcleo duro de lo que es el proyecto. Tiene muchas ramificaciones que me gustaría ir desarrollando en los próximos años y luego unirlo todo en una gran exposición que se hiciera, por ejemplo, en un museo almeriense, es decir, para que se recopilara y quedara todo registrado. Estoy en esas, es decir, que vamos a hacer el piloto y si sale bien, pues ya iremos haciendo episodios uno a uno. Esto habría que hacer un programa para personas mayores y otro para jóvenes. Las personas mayores, cuando escuchen Sala de Fiesta Oango, les suena prácticamente al 99% de los almerienses. Dejaremos uno aparte. Al 100% de los jóvenes no les suena a nadie. Por eso lo primero que estamos obligados es a explicar qué era la sala de fiesta. Pues para mí me llamaba mucho la atención porque estaba enfrente de mi casa. Es decir, que era una sala de fiestas que se puso en marcha en los años 60 para, en principio, crear la noche un poco más, digamos, oscura que en una ciudad de provincia de los años 60 que como mucho estaba el Club de Mar, que también se presenta. Hay otras arquitecturas en la exposición que se presentan los distintos entornos donde se desarrolla la acción del libro que recoge toda la investigación que he realizado a través del tiempo. Pues en esa sala yo me quedaba frente a las cortinas, como muchos de nosotros, porque no teníamos edad para cruzarlas y nunca las crucé. Ni había tablet, ni había nada. Ni había nada. Ni teléfonos móviles para jugar, ni nada. Nada, no había información. Hoy en día, cuando he intentado buscar imágenes de Oango, no he encontrado. Es decir, que la única imagen que encontré, nadie se le ocurrió fotografiar el tema. Entonces, lo único que he encontrado ha sido realmente el anuncio de inauguración que se publicó el día de la inauguración y ya está. No hay ninguna otra imagen en la hemeroteca. ¿Tú qué intentas reflejar a través de esta pintura? Quizás lo que pensabas que podía ocurrir en el interior de aquellas cortinas rojas. Sí, hay alguna parte de la serie, como esta primera. La que estamos viendo ahora mismo. Sí, la que estamos viendo ahora mismo es una interpretación de lo que yo hice hace unos años. De repente, un día de fiebre, tuve la alucinación de soñar que era lo que yo de pequeño me imaginaba que era aquello. Tuve una especie de revelación y hice los dibujos. A partir de entonces me pregunté, ¿y qué es lo que pasaría realmente? Y un poco este otro cuadro, el de la pesadilla. Más llamativo. Sí, el de la pesadilla. Aparecen personajes muy relevantes de la sociedad almeriense de aquella época. Pues sí, porque es al final lo que se ha convertido todo el proyecto. Es decir, que es una revisión del siglo XX almeriense a través de Oango. Es decir, que a través de la contextualización de Oango, pues repaso desde el momento en el que se hacen los refugios para protegernos de los nazis en la guerra civil hasta el desarrollismo que se provoca a raíz del boom del turismo y la industria cinematográfica en Almería. Vemos efectivamente que son otras obras, como vemos allí, que es el Mesón Gitano,
obra, creo recordar, que de Guillermo, lo que fue la reestructuración de Guillermo Langley. No, de Casinello. No, de Casinello, efectivamente. Sí, su versión es negativo. Digamos que por un lado está Langley, que es el que hace la ciudad horizontal, y Casinello, que era el que quería tocar los cielos. Es decir, que el que nos llenó toda la ciudad de rascacielos y de torres. Es decir, que cada uno aportó lo suyo. Su punto de vista. Y ahí aparecen Casinello y Langley, que no muchos conocen la imagen de Casinello, porque es otra de las cosas que me he dado cuenta, que están casi todas desaparecidos. En esa mesa de atrás está Perceval, Casinello y Langley, que... Y aquella macara me parece que era la del el gobernador civil. Muy bien, muy bien. La perversión hecha persona, que está allí en su salsa, ¿eh? Luego está Manolo Manzanilla, aquí en primer término. Luego está Galindo, que era el dueño del local. Luego tenemos a Juan Asensio, que era el gran amigo de... Manolo Manzanilla también llegó a convertirse en sala de fiesta, ¿no? Sala de fiesta Manolo Manzanilla. Sí. Claro, abajo en el sótano tenía una sala de fiesta que intentaba competir con Oango, con esas... chicas de alterne, la cosificación del cuerpo femenino como manera de atraer a los clientes, ¿no? Que es un poco la historia del cabaret. Para mí es un cabaret psicodélico lo que ocurría y en poco, a través de la relectura que hago, podemos asistir un poco a todos los números a través de la información que he recogido, podríamos recrear todos los números de... Bueno, las atracciones que se llevaban a cabo allí, que era una mezcla entre varietés y flamenco. Lo de la época que se llama. Lo de la época que se llama. Paco, para terminar, todo esto creo que lleva paralelo a ello la edición o la emisión, en este caso, de un libro algunos de los textos se van a leer aquí mañana por la tarde. Sí, como lo que presentamos es el manuscrito, es decir, que el manuscrito... Que lo tenemos allí al fondo, a ver si podemos ofrecer imágenes. Ahí lo tenemos. Sí, está el manuscrito en bruto, porque todavía no sé lo que va a ser de él, es decir, en principio es un episodio piloto y vamos a ver qué suerte corre. Entonces vamos a hacer unas lecturas, a ver qué interés despierta y ver si seguimos trabajando en ello o cerramos aquí el negocio. Hablando de trabajar, sigues trabajando en Valencia y te has venido a Almería a la exposición. Sí, por eso hago coincidir siempre mis escapadas en esta semana. Si le hablan los valencianos de la sala de fiesta Manzanillo de Loango y dice esto que es. No, esto es para mis conciudadanos, es decir, para la gente que tiene las mismas raíces que yo y que podemos hablar el mismo lenguaje. Paco de la Torre, mil gracias por estos minutos que nos has dedicado. A vosotros. ¿Hasta cuándo está la exposición? Estará hasta el 5 de mayo. 5 de mayo. Gracias y un abrazo muy fuerte. Igualmente. Joaquín, pues 8:30 de la tarde, como decía aquí, la Galería de Arte 21, la inauguración de esta exposición. Qué bien nos lo ha explicado Paco de la Torre. Aquí, como decía, título de la exposición, en este caso, Oango, episodio, no piso, sino episodio piloto. Aquel cuadro del fondo, el de los personajes, tiene su aquel, ¿eh? Ya lo creo que sí. Gracias, Paco. Mañana más a partir de las 6:30, viernes, por cierto. Hasta mañana. Gracias.